¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Oye, sí, ayer fue una jornada, podríamos decir maratónica con esta parada militar 2025, la última también por lo demás del presidente Gabriel Boric, y que tuvo muchas novedades. Estuvimos ahí, por supuesto, por tierra, junto con Daniela Valdés y también con Esteban Beaumont, y por los aires estuvo nuestro compañero Agustín Bianchetti. Ahí ustedes lo pudieron ver el día de ayer por Mega Noticias Prime, ahí que nuestro compañero estuvo volando junto a la Fuerza Aérea en esta parada militar, y nosotros por tierra, por supuesto, teniendo todas las reacciones, todo lo que ocurrió en esta parada militar 2025, y que tuvo como novedad, ustedes lo veían ayer en imágenes, que comienza, ¿no?, con este salto libre de 21 paracaidistas de la Escuela de Paracaidistas en conmemoración, ¿no?, de sus 60 años de la escuela. Una imagen, Lucho, que fue impresionante, sobre todo también porque hubo una mujer, la primera mujer en saltar a través de un paracaídas en la parada militar. Nos referimos a la mayor Camila Orellana de la Fuente, y que además Lucho estuvo hablando con Mega Noticias durante semanas anteriores, y comentaba que, claro, estuvieron cerca de un mes practicando toda esta hazaña, por así decirlo, que iban a realizar en la parada militar, porque la precisión para caer en el perímetro que tenían que hacerlo, y además con las dificultades que eso tiene, fue impresionante. No sé si tú pudiste ver las imágenes, pero yo, que los tuve ahí al frente mío, fue realmente impresionante ese momento de la parada militar. Sí, lo vi y escuché también ayer, o leí el comentario de algunas complicaciones que habían tenido precisamente por el calor que hacía ayer. Tengo entendido que producto del calor el aire es más liviano, entonces el tipo de salto, Gonzalo me mira acá, me dice que sí, el tipo de salto tiene que utilizarse una técnica distinta. Entonces eso también derivó en que cuando iban cayendo, algunos de ellos tenían que ir cambiando la técnica, y es una técnica diferente a la que se utiliza habitualmente. No, sí, se notó ahí que hubo un poquito de complicaciones al momento de aterrizar, por así decirlo. Y acá yo voy a echar al agua a la gente que está en el público, porque solo aplaudieron a los que caían en pie. Cuando se caían, se reían, y yo de todas formas igual aplaudía a todos. Pero sí, habían ahí unos porrazos que pudimos ver y que pudimos también registrar con nuestra cámara, porque claro, es súper difícil, Lucho, uno lo ve y dice que impresionante, además de que vienen desde 3.300 metros de altura a una cierta velocidad. Tú lo decías, que además las condiciones climáticas influyen también cuando uno cae, al momento también de estar en el aire, de dar la vuelta que tienen que dar. Entonces, claro, la caída de muchos, ahí la estuvimos viendo, y también, por supuesto, vimos al presidente Gabriel Boric asombrado con esto. Incluso en un momento se le ve al mandatario tocando el suelo, porque claro, el pavimento, como hacía mucho calor, lo que hace es, por así decirlo, como tirar mucho calor hacia arriba. Entonces, ¿cuál es el problema? Que todo eso también influye en la caída que tienen que tener los paracaidistas. Mira, me agrega acá Gonzalo, nuestro meteorólogo, que el equipo que ellos llevan, toda la mochila, todo lo que llevan, son aproximadamente 30 kilos el equipo. Entonces, es toda una mezcla de la técnica de ir dirigiendo el paracaídas, después de eso ir jugando con el viento para poder cuadrar de la mejor forma posible el caer en el lugar que ellos quieren. Y además está el tema del calor, que eso hace que el aire sea mucho más liviano. Entonces, al ser más liviano, tiene menos fricción con el paracaídas. Son una serie de situaciones. Y a eso tú sumas el peso que ellos traen al momento de caer, y ahí es cuando ellos tienen que perfilarse muy bien al momento de caer, ¿o no, Gonzalo? Claro, y se tienen que ir frenando. Entonces, entre que se van frenando, que tienen que calcular ellos con su cuerpo, su ángulo de inclinación, para así poder caer y seguir corriendo. No, sí, o sea, admirable lo que realizaron estos 21 paracaidistas que nos dieron este maravilloso inicio, ¿no?, de este desfile de la última parada militar del presidente Gabriel Boric, que lo vimos, por supuesto, también junto a todas las autoridades que estuvieron presentes. También fueron invitados los candidatos presidenciales, pero de los 8 solo fueron 3. Vimos ahí a el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast,
del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, y también al candidato del partido de la gente, Franco Parisi. Quiero volver, Lucho, a lo que fue esta parada militar, a este desfile, en donde no solamente tenía simbolismo, ¿no?, por ser la última del presidente Gabriel Boric, sino que también por ser la última del comandante en jefe del ejército, Javier Iturriaga, quien da un mensaje muy particular y también una crítica muy fuerte, ¿no?, a los casos de narcotráfico y de crimen organizado, ¿no?, al interior de las Fuerzas Armadas, casos que por supuesto han golpeado a la institución, han manchado a la institución, y que el propio comandante en jefe del ejército tuvo un mensaje para ellos. Escuchemos parte de esas declaraciones. Mire, las paradas militares no es bueno personalizarlas. Yo empecé aquí el año 80, creo que ya esta sin duda va a ser la última ceremonia importante, pero hay que fijarse en la marcialidad, en la disciplina de los soldados. Creo que un mensaje es ese, ver a un ejército unido, cohesionado, un ejército disciplinado, y que indudablemente estamos dispuestos a seguir cumpliendo las tareas que el país necesite. Son verdaderos traidores que se han pasado al lado oscuro, son delincuentes que nos han traicionado. Es muy feo darse cuenta que militares profesionales finalmente caen en la corrupción. Hasta el momento hay medidas preventivas que se han reforzado, yo no las voy a detallar porque pretendemos que tengan algún grado de certeza. Hay medidas, sobre todo en contrainteligencia, que hemos reforzado esa área y estamos muy preocupados. Ha sido un golpe fuerte, pero estamos superando este tema. El general Iturriaga, da en su declaración, para mí hay dos puntos que son bien claros, ¿eh? Cuando habla de delincuentes y cuando habla de traidores, pero también en términos coloquiales no le saca el poto a la jeringa en este caso, porque él también enfrenta la situación. La enfrentó en su momento el ejército, la denuncia por estos funcionarios que fueron detenidos trasladando, no nos olvidemos, 190 kilos de droga, y que se están investigando si hay más traslados. La investigación sale desde el interior del ejército. Ese es un punto que no es necesario olvidar en este caso. Surge desde el interior y también abre una puerta bien importante para quienes buscan que el ejército sea parte del combate al narcotráfico. Yo siento que estas situaciones abren una pequeña puerta. El general Iturriaga, en general, ha sido bien reacio a que el ejército realice labores de orden público. Y eso tiene varias implicancias. Lo hemos visto, por ejemplo, lo que pasó en México, en varios países, y no son pocos los expertos en crimen organizado que hablan de lo peligroso que es que los ejércitos de los países combatan al crimen organizado por la permeabilidad que puede haber. Porque si permean al ejército, la situación ya ahí toma otro colorizo. Sí, por lo mismo todos estos casos, recordábamos ayer, por ejemplo, este caso en la frontera con Bolivia, de este tráfico de drogas, específicamente de cocaína, que también convulsionó bastante el ambiente. Incluso en ese entonces, si no me equivoco, en julio de este año, el propio gobierno había señalado que este era un caso gravísimo, muy preocupante, casi diciendo que había sido el más grave que se ha tenido en los últimos tiempos. Entonces, claro, casos como este manchan la institución, genera también cierta desconfianza y también un poco el comandante en jefe llamaba a, por así decirlo, no meter a todos en el mismo saco, que por el caso de algunos, como él los califica, de estos traidores, ¿no? No hay que desmerecer tampoco el trabajo que realizan, ¿no?, las Fuerzas Armadas. Y así también lo interpretó el propio presidente Gabriel Boric, quien también salió a respaldar las palabras del comandante en jefe del ejército. Escuchemos parte de esas declaraciones. Las Fuerzas Armadas han sido fundamentales en el resguardo de la frontera. Cuando llegamos, las fronteras estaban absolutamente desbordadas y mediante una modificación constitucional y la colaboración del ejército en particular, hemos fortalecido muchísimo el control de las fronteras, en particular en el norte, y además el estado de excepción en la macrozona sur, en donde tanto la Armada como
El ejército ha cumplido una labor tremendamente importante en otorgar seguridad y además en las catástrofes. En los incendios tanto del sur como de Valparaíso, las Fuerzas Armadas jugaron un rol central. Tomando en cuenta y haciendo el símil quizás, la FACH y el ejército tuvieron los dos casos de droga al interior de sus instituciones. Pero el actuar de cada institución fue completamente distinto. En el caso del ejército de inmediato entregó todos los antecedentes al Ministerio Público. Y ahí la diferencia fue súper clara. Con la FACH hubo una tremenda polémica. ¿Qué pasó? Si esto lo investigaba la Fiscalía Militar o no, se perdió tiempo, fue todo un problema. Y en este caso, el ejército fue súper claro. O sea, se encontró esto, que se investigue, la denuncia parte desde el interior y se le entrega todo al Ministerio Público. Siento que eso también ayuda bastante a temas de transparencia, a que quienes sean los encargados de investigar crimen organizado lo hagan. La justicia militar, una de las críticas que se le hacía al actuar de la FACH cuando se encuentran a los famosos narcovuelos, es que la justicia militar no tiene ni las atribuciones, ni tiene también la expertise que tiene el Ministerio Público para investigar crimen organizado. Entonces, las palabras del general Iturriaga yo creo que van muy en la línea de los actos que él ha tenido cuando finalmente ellos afrontaron una crisis por lo que fueron los militares formalizados por tráfico de drogas. Sí, también por lo mismo se le hace la consulta, ¿no?, al comandante en jefe del ejército, siempre cuando está la parada militar, ¿no?, se da también el espacio para poder hacer esas consultas de la prensa y claro, se le hace justamente esta pregunta en particular porque siendo su última parada militar como comandante en jefe del ejército, recordemos que él, al igual que el presidente Gabriel Boric, en marzo del 2026 deben dejar su cargo y por lo mismo podríamos decir que estos casos marcan, ¿no?, lamentablemente el final de este periodo en donde el comandante en jefe del ejército, Javier Iturriaga, está a cargo y claro, termina finalmente marcado, ¿no?, por estos eventos de narcotráfico y de crimen organizado al interior de las Fuerzas Armadas. Acá, Lucho, antes de terminar, para darte ahí un dato, el presidente Gabriel Boric, hablábamos, su última parada militar y no solamente eso, sino que también el último acto oficial en el que va a estar con la banda presidencial y la piocha de O'Higgins, que vamos a verlo nuevamente con esos dos implementos en marzo del 2026, cuando sea el cambio de mando con alguno de los 8 candidatos, ¿no?, que va a ser el próximo presidente o presidenta de la República. Exactamente. Muchas gracias, Isi, parada militar que tuvo hartas noticias ayer y que prácticamente marcó la agenda del país durante la jornada. Muy buenos días. Nos vemos, chao, chao.